Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué está pasando? ¿El Congreso está comenzando a darle la espalda al gobierno? No, yo creo que es una cuestión más estratégica, ¿no? Hace una semana invitaron al ministro del Interior, Vicente Romero, también a que sea interpelado y la verdad es que la interpelación, para decirlo coloquialmente, fue un paseo, ¿no? Entonces, creo que lo que quiere Ajá. hacer el Congreso es un poco detener el ángulo de la caída y la popularidad que tiene desde hace varios meses. Esto ya venía desde antes, que el presidente Castillo quisiera hacer un golpe de Estado, pero esto se ha agudizado mucho más desde que la señora Dina Boluarte es presidenta de la República, porque se asocia al gobierno con el Congreso, ¿no? Y Sí. es el Congreso el que está pagando un poco el gasto de la impopularidad de la presidenta Boluarte, ¿no? Y creo que ellos saben perfectamente en el fondo que si esto continúa así, la presidenta Boluarte con un nivel de impopularidad de este calibre, lo que va a ocurrir en las próximas elecciones es que los castigados no van a ser como ellos podían presuponer, los grupos de izquierda que han estado cercanos al presidente Castillo, sino probablemente ellos, ¿no? Entonces necesitan comenzar a tener algo de juego, algo para desmascarse y en ese sentido las mociones de interpelación van en esa línea. Mm. Ahora, para proponer la pregunta de una manera distinta, ¿está comenzando a dejar de ser funcional Dina Boluarte a los intereses del Congreso y de algunos sectores económicos? Bueno, hace rato que de alguna u otra forma no solamente estamos hablando del Congreso, ¿no? Si tú ves ya algunos medios de comunicación que hasta hace algunas semanas o algunos días no tenían ninguna portada en contra del gobierno o no tenían, por ejemplo, ninguna noticia sobre el tema de los fallecidos en las protestas, ya han comenzado a despertar el letargo, ¿no? Y Sí. las denuncias producidas en la última semana respecto de todas estas acusaciones ligadas al manejo de fondos de campaña por parte de la propia presidenta ya han tenido mucho mayor rebote en medios, obviamente no el que tenían todas las denuncias que venían contra el expresidente Castillo, pero sí un poco en la línea de decir, si acaso esto existe, esto está, y nosotros no vamos a dejar de informar. Ujú. Entonces, creo que hay por ahí algunas cuestiones, el hecho de que en calificadoras de riesgo comienzan a decir que en tanto no se resuelva la crisis política, no va a haber el clima necesario para las inversiones, eso también te dice un poco, ¿no? Si bien es cierto, has tenido empresarios en España yendo a tratar de tranquilizar las aguas, vas a también tener empresarios que en privado, sobre todo, te reconocen que hasta que no haya un proceso electoral nuevo, se vuelvan a repartir las cartas políticas, probablemente no habrá la paz que ellos necesitan para Sí. comprometer mucho más nivel de inversión del que han comprometido hasta ahora. Vamos a hablar en un momento de las denuncias de Shimabukuro y compañía contra Dina Boluarte, pero no podía dejar de imaginar lo que hubiera ocurrido si alguien como Shimabukuro hubiera dado esas declaraciones en contra de Pedro Castillo, el festín que se habrían dado en portadas y reportajes a algunos medios de comunicación. No, definitivamente, ¿no? Estamos hablando de digamos, de una acusación seria, de una acusación Sí. además que le puede valer claramente a la señora Boluarte una pena de hasta 8 años de prisión, pero además estamos hablando clara y notoriamente de un evento que la complica con personajes que estuvieron inicialmente alrededor de Pedro Castillo, ¿no? Sí, claro. Lo que ha hecho es pasarse los últimos días y semanas diciendo que no tenía nada que ver con el presidente Castillo, que había sido apartada de su entorno. La verdad es que vemos que efectivamente había muchas más coincidencias de las que originalmente teníamos previstas en ambos entornos. Sí, bueno, tiene todo el sentido del mundo, la verdad, ¿no? Esa era una ficción, es decir, Dina Boluarte fue vicepresidenta de Pedro Castillo, o sea, eso no podemos perderlo de vista, participaron en la campaña juntos. Ahora, una cosa que llama la atención es de estas interpelaciones, no es solo la reacción del propio Congreso, sino que el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el ministro de Educación, Óscar Becerra, hayan llegado a estas interpelaciones, es decir, que el gobierno no los haya tocado, que la presidenta no haya sacado a estos dos personajes tan cuestionados.
Es que son personajes absolutamente funcionales a los fines de la señora Boluarte, ¿no? En el caso del ministro de Educación, básicamente lo que está haciendo es asegurar votos en el Congreso a partir de una moción, la demolición de cualquier intento de reforma universitaria, Sí, ¿no? Y es muy evidente que el ministro de Educación ha sido absolutamente funcional a este propósito. sí. Ahora, y en el caso del ministro de Defensa, Bueno, en el caso del ministro de Defensa, básicamente creo que ella confía en el hecho de que el señor Chávez Cresta, y en esto sí puedo hablar de primera mano, fue una persona que tuvo en principio un buen desempeño cuando se produjo la emergencia del niño Cosuelo en el año 2017. Yo creo que la ujú, presidenta Boluarte estaba esperando que se repita esa misma actuación, pero en realidad no hemos visto mucho desempeño de parte del Ministerio de Defensa o de las propias Fuerzas Armadas en esta materia de recuperación de la emergencia frente a los daños causados por el niño Costero. mm. Ahora, digamos, va en paralelo también, van en paralelo estas mociones de interpelación junto con el rechazo a una moción a Otárola, ¿no? También por las acciones tomadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cómo crees tú que, digamos, están las cuestiones dentro del gobierno? ¿Qué tan sólido está en estos momentos Otárola, de quien ha habido muchos rumores en los últimos 10 días? Bueno, el caso del señor Otárola no solamente son rumores, ¿no? Son evidencias, ¿no? La Encerrona ha presentado muy bien en los últimos días todo un conjunto de, digamos, actuaciones vinculadas al señor Otárola en el negocio de los casinos que involucran no solamente al señor Sí, Otárola de forma cuando hablo de directa, sino a rumores, sus familiares. cuando hablo de rumores me refiero a los rumores que decían desde dentro de Palacio que efectivamente se había producido una ruptura y que Dina Boluarte estaba considerando retirar a Otárola del cargo. Bueno, esto se escucha desde hace un mes, ¿no? Cuando estaba una asesora que era notoria, confrontadora del señor Otárola en Palacio de Gobierno, esto ya se escuchaba, salió la asesora, Ujú. ¿no? Y de Sí, acusaciones que también ya se han comentado antes, ¿no? Pero ahora, claro, y la idea es que desde algunos sectores se escucha el hecho de que finalmente Boluarte necesita, si quiere llegar al 2026, algún tipo de trofeo político, algún tipo de cabeza que entregar respecto de la responsabilidad de las muertes en las movilizaciones. Claro, la única cabeza que tendría para entregar es la Otárola, ¿no? El sí. problema es que sacrificar a Otárola sería un poco, básicamente, quitarse la mitad de no solamente el cuerpo político del gobierno, sino de otro lado, prácticamente sería una confesión. Efectivamente, claro. Ahora, en lo que respecta a las investigaciones por la financiación de la campaña del 2021, estas declaraciones que ha dado la docente Maritza Sánchez, que además han presentado algunos chats, algunos audios que confirman las coordinaciones entre Sánchez, Shimambukuro, la presidenta Boluarte, una coordinación ilícita, ¿ah? Esa es la frase que se está usando. ¿Tú crees que saldrá bien parada Dina Boluarte con todo lo que se ha cuestionado el mal manejo de donaciones de campaña, de fondos de campaña en el último tiempo, con todo lo que han sufrido nuestros políticos, incluidos carcelería, prisiones preventivas por fondos de campaña entregados ilícitamente, con el añadido de que en este momento, cuando recibió estos fondos de campaña Dina Boluarte o habría recibido estos fondos de campaña, ya existía explícitamente una ley que los convertía en delitos? Yo creo que la situación de la señora Boluarte en términos judiciales es sumamente complicada. El delito es sumamente claro, el tipo penal es bastante preciso. Si se termina comprobando que se incurre en el hecho, muy probablemente cuando acabe su mandato, cuando puede que esto ocurra, terminar clara y notoriamente una investigación fiscal y probablemente un proceso penal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto crees que esté eso en la mente de Dina Boluarte en el momento en el que toma decisiones de gobierno? Yo creo que eso de alguna u otra manera está presente, ¿no? Buscar sobrevivir en general al respecto, ¿no? Mm. Ahora, ¿tú crees que eso sea posible o es una ficción que tiene que ver con la presencia del poder? Es decir, esta idea de que el poderoso es imbatible y es infinito. Yo creo que ella está pensando que
el cargo de la presidencia de la República la brinda, yo creo que ella está pensando que en algún momento alguien la va a buscar proteger. Lo que creo que ya no se percata es que está absolutamente sola y que así Sí. como la oposición, en términos de cálculo político, comienza a dejar a ciertos ministros solos, le va a pasar lo mismo ahí o podría pasar lo mismo ahí. Ujú. Muy bien, José Alejandro Godoy, analista político. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Es un gusto poder conversar contigo. Que estés muy bien. Perfecto, gracias Raúl, nos vemos.